di a la tarea, antes de irnos con mi querido José Luis Trueba Lara, me di a la tarea de pedirle a periodistas en México, en una labor que estoy haciendo importantemente para mi página, fernandafamiliar.soy, de que me enviaran un audio de voz para compartir con nosotros qué recuerdan del 11 de septiembre, hace 20 años. Mañana se cumplen 20 años del 11 de septiembre y me gustaría empezar con Pascal Beltrán del Río. Tengo audios con Víctor Trujillo, con Carlos Loret de Mola, con Paola Rojas, Andrés Oppenheimer, Carlos Marín. Me gustaría empezar con Pascal Beltrán del Río. ¿Qué reflexión les preguntaba? ¿Qué recuerdas? ¿Qué te marcó para siempre? ¿Qué viste? ¿Qué análisis harías de lo que sucedió en el mundo entero? Escuchemos a Pascal Beltrán del Río, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hola Fernanda, soy Pascal Beltrán del Río. Me pides que reflexione sobre el significado del 11 de septiembre de 2001 y los recuerdos que tengo de esa fecha. Pues mira, para mí desde que vi estrellarse en vivo por la televisión el segundo avión en las Torres Gemelas, inmediatamente comprendí que algo había cambiado en el mundo, que ya no volvería a ser igual. Desde luego no sabía yo hacia dónde, pero a los pocos días creo que nos pudimos enterar que la globalización tenía efectos benéficos, pero también tenía un lado oscuro, el lado oscuro del fanatismo, del terrorismo, de la intolerancia, también de la pobreza, de sectores sociales que se habían quedado atrás. Y pues lo que vino después para mí en concreto fue reportear desde Asia Central, desde Pakistán, desde Afganistán, aquellos hechos. Hice una cobertura periodística tratando de entender qué es lo que había pasado, qué es lo que había motivado a un grupo de personas a cometer un acto tan terrible. Y pues me di cuenta que había pues no solamente un grupo de fanáticos, sino mucha gente que sin haber apostado por la violencia, pues sí pensaba muy distinto de lo que pensábamos en Occidente, que había otra forma de ver el mundo y que más nos valía a los seres humanos tratar de comprender los pensamientos de personas distintas a nosotros que vivían en otra cultura y en otra parte del mundo. Pues sin duda un hecho que nos cambió profundamente a esta generación y que cambió la economía, la política y sin duda representó un quiebre en la historia. Te agradezco mucho, Fernanda, un abrazo. Gracias, mi querido Pascal Beltrán del Río. ¿Qué recuerda Carlos Loret de Mola? ¿Qué recuerda Carlos hace 20 años, un 11 de septiembre? Carlos, aquí tu audio. Hola, soy Carlos Loret de Mola. Hace 20 años recuerdo que estaba yo en la redacción, trabajaba yo en el programa de radio de Ricardo Rocha y fue absolutamente desconcertante lo que estábamos viendo a través de las pantallas. Una vez que terminó de suceder todo esto y cuando todavía no lo podíamos digerir, me fui a mi otro trabajo que tenía yo en la conducción de un noticiario de televisión en Televisa. En ese momento, pues lo que se convirtió después en Foro TV, estaba yo a mediodía empezando y recuerdo que un colega se me acercó y me dijo, no me preocupa, no sé si me preocupa más lo que acabamos de ver o lo que será la reacción de Estados Unidos, lo que acabamos de ver. Y a mí lo que me marcó en realidad, más que la cobertura del 11 de septiembre, que yo la seguí desde la Ciudad de México, fue la reacción de Estados Unidos, porque yo cubrí mi primera guerra como reportero en Afganistán, que fue exactamente esa reacción. Y ahora, a 20 años de distancia, que estamos viendo el estado de desastre en que Estados Unidos dejó ese país, después de intentarlo todo y no lograr nada, pues me hace recordar muchísimo lo que significó para
mí, como periodista, como reportero, como corresponsal de guerra, haber estado en Afganistán, que pues de alguna manera es tu examen final, ¿no? Es decir, para uno como reportero, después de pues haberlo sido durante años en México y cubrir pues toda suerte de acontecimientos políticos, sociales, desastres naturales, etcétera, el estar en una guerra es lo que te termina pues desde mi punto de vista, un poco dándote la titulación o no, ¿no? O sea, esta titulación informal, esta titulación de la calle, del oficio. Y pues para mí cubrir la guerra de Afganistán fue uno de los acontecimientos periodísticos que me marcó en esta suerte de complicada dualidad que tenemos los periodistas, en donde mientras estamos quizá viendo los peores horrores, estamos obligados a hacer nuestro mejor y más inspirado trabajo. Muchísimas gracias y muchos saludos. Increíble los recuerdos, las reflexiones, las declaraciones que hacen periodistas como Carlos Loret de Mola, Pascal Beltrán del Río y otros tantos que me di a la tarea de recopilar, porque es muy importante tener estos audios. Es muy importante saber para ellos qué significó en ese instante, qué les dejó. Fíjense cómo Carlos Loret dice, es que luego tienes que estar en una guerra para entender muy bien por qué pasan estas cosas. ¿Qué le quedó de aquel día hace 20 años, 11 de septiembre, a Andrés Oppenheimer? Hola Fernanda, me preguntas qué impacto tuvo en mi vida, en mi labor profesional, los ataques del 11 de septiembre del 2001. Yo recuerdo que en ese día, esa mañana, estaba escribiendo, por las mañanas temprano suelo escribir mis libros, y me enteré por una colega de México, la productora de Pedro Ferriz de Con. Yo trabajaba en ese momento, colaboraba en el programa de Pedro, y me llamó y me preguntó, Andrés, ¿puedes hacer un comentario ya mismo, te pongo en el aire? Yo digo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Bueno, me contó, yo obviamente me tomó por sorpresa, le dije que me llamara en 15 minutos, prendí el televisor y bueno, vi lo que todos vimos. ¿Qué cambió desde entonces? Bueno, obviamente, pasado el horror, pasado la sorpresa, pasado el estupor, a la semana o a los 10 días, yo pronostiqué que, contrariamente a lo que muchos decían, sí, el mundo iba a cambiar, pero no tanto como muchos pensaban, porque dije en ese momento, nuestra capacidad de sorpresa no es eterna, se agota y se fuma muy pronto. Y yo dije en ese momento que no me extrañaría si, contrariamente a lo que muchos decían, en 6 meses, en un año, los restaurantes en Nueva York volvieran a estar repletos, las calles volvieran a estar repletas, la gente volviera a su vida normal. Y en eso no me equivoqué. Pero mirando las cosas en retrospectiva, tengo que reconocer que sí, que cambiaron otras cosas, cambiaron varias cosas. En mi labor profesional, bueno, tuve que de ahí en más pasar por lo que todos tenemos que pasar cuando viajamos, las revisiones, el sacarse los zapatos. Bueno, el viajar se convirtió en una cosa mucho más complicada de lo que era antes. Y yo viajaba muchísimo, viajaba casi la mitad del mes, todos los meses, como corresponsal del Miami Herald y para mis libros. Y eso obviamente me complicó mucho la vida. Pero más allá de eso, políticamente, creo que los atentados cambiaron para siempre y para mal el clima político en Estados Unidos. Porque creo que este racismo de Trump, que asociamos con Trump contra los mexicanos y contra otros grupos étnicos, los musulmanes especialmente, viene en buena medida del 11 de septiembre. El 11 de septiembre sacó a la luz, legitimizó en un principio la islamofobia, como si todos los musulmanes fueran culpables de lo que un grupo de locos terroristas hicieron. Eso se convirtió en una bandera de muchos grupos en Estados Unidos y luego se expandió a otros grupos como los mexicanos, como los inmigrantes, y fue aprovechado y explotado después por Trump hasta llegar a la polarización política que tenemos hoy. De manera, Fernanda, sí, me impactó a Estados Unidos, impactó al mundo. Mi querido José Luis Trueba Lara, qué gusto saludarte. ¿Tú dónde estabas? ¿Qué reflexión te queda de ese 11 de septiembre hace 20 años? Híjole, yo te puedo contar que no dormimos 15 días casi,
de corrido por el 11 de septiembre. Y estoy hablando en serio. No solo eso, yo tenía otra hipótesis y todo el mundo se me derrumbó en 15 días. Incluso nuestra vida cambió brutalmente en 15 días. Fíjate, cuando ocurre el atentado, yo pensé que no eran de Medio Oriente, sino eran supremacistas blancos. Es decir, estos grupos radicales que habían cometido el atentado en el edificio Oklahoma, donde mataron a un chorro de gente con una explosión de carro en Estados Unidos. Y en la tarde ya sabíamos todo, y la carrera era en ese momento contratar un libro sobre Bin Laden en ese momento. Y fue toda una experiencia localizar. Conseguimos que el encargado de contrainsurgencia del Senado gringo nos diera un libro, Joseph Bodansky, lo tradujimos en 15 días, lo imprimimos en 15 días. Bueno, fue un trabajo sensacional de otro tipo de periodismo, digamos, del de atrás de cámaras, del de producción. Fue muy, muy interesante. Y después de eso, Pati y yo dejamos de ir a Estados Unidos, porque ella se apellida Palestina. Imagínate. ¿Es en serio? Es en serio, imagínate que te apellidas Palestina y vas, la dejan ahí guardada 6 meses, yo regreso de vacaciones y ella la siguen interrogando con foco, está frita, se acabaron nuestros viajes a Estados Unidos a partir de ese día. Sí. Oye, ¿y tú? ¿Cómo te fue a ti? Cuéntame. Fíjate que tuve la posibilidad de grabar un audio, pero vamos a escucharlo si quieres, pero terminando el audio, Sí. déjame decirte que me quedé con una reflexión todavía más que recuerdo y que quiero ponerle en la mesa contigo y con el público más Chas, inteligente de la radio y la televisión en juega el México. chicken. Recuerdo que ese 11 de septiembre, como todos los días, me desperté para irme a peinar a un salón de belleza. Vi las imágenes del segundo avión en la televisión y pensé, qué extraña película están viendo, qué agresión tan temprano. Cuando me di cuenta que aquello no era una película, me di cuenta que la realidad siempre va a superar a la ficción. Y mi primera reflexión fue, si logran atentar contra el símbolo de economía más grande del mundo en Estados Unidos, todo puede pasar. Si pueden atentar contra la potencia mundial, todo puede pasar. Cambió la seguridad en el mundo, cambió la forma de viajar, cambió la forma de pensar, cambió la política. Y uno de los impactos mayores que tuve fue esa escena de George Bush en una escuela de niños chiquitos, un kinder, cuando entra su secretario, ¿no? A avisarle que lo que está pasando, y la cara de ese hombre no la voy a olvidar, porque te das cuenta que frente a un acto de terrorismo en cualquier momento de la vida humana, uno no sabe qué hacer. Justamente infundir el terror en una sociedad, lograrlo atentando contra la vida de las personas, atentando contra lo que sea necesario con tal de marcar territorio y vulnerar al otro, me parece un acto deleznable. Te das cuenta que el poder y lo peor, el fanatismo, cuando dirige a grupos como como Al Qaeda, no hay nada que hacer. El resto de la humanidad somos brutalmente vulnerables frente al fanatismo de unos cuantos. Y quisiera terminar diciendo que el fanatismo es el enemigo del siglo XXI, en todos sentidos. Y una imagen que también no puedo olvidar de aquel 11 de septiembre fue cuando en la televisión pusieron el mapa del mundo y señalaban con puntos rojos dónde operaba Al Qaeda. Y cuando se empezaron a prender puntos rojos en todo el mundo, dije, caray, no nos damos cuenta del gran enemigo que es el fanatismo y cómo se esparce como un terrible cáncer, ¿no? En todo el mundo, vulnerando a cualquiera con el objetivo de llegar a estar con Dios. O sea, esta mezcla de religión con poder, con fanatismo, con muerte, con terrorismo, me parece brutal, una fórmula terrible contra la humanidad. Y fíjate, concluyo este comentario que grabé en estos días, al igual que Víctor Trujillo, Pascal Beltrán del Río, Loret de Mola, Carlos Marín, Paola Rojas, Andrés Oppenheimer, Max Kaiser. Hay un momento en que Javier Alatorre está en la guerra del Pérsico. Hay una cobertura de parte de Javier y yo le llamo
a su teléfono satelital en aquel tiempo para preguntarle cómo está. Y él me dice, bien, estoy bien. Y mi pregunta siguiente es, Javier, ¿qué es lo que estás viendo? Y me dice, ahorita no lo puedes creer. Estoy viendo, Fernanda, una manifestación de unos 5,000 niños, edades entre 6, 7, 10, 12 años, con pancartas que dicen, muera Bush. No se me va a olvidar nunca, Trueba, nunca, se los juro. Con pancartas que dicen, muera Bush. Ujú. Le digo, Javier, qué barbaridad. Y me dice, ¿tú te imaginas estos niños cuando crezcan? Sí. ¿Qué van a poderle causar al mundo entero? ¿Por qué? Por el resentimiento, por el odio, por la venganza, por el fanatismo. Y ahí dije, creo que cuando se habla en términos de seguridad nacional, Ujú. podrías tomar las decisiones que sean en función de apagar a esos grupos. Porque Ajá. si no los apagas a tiempo, sucede No. justamente tragedias que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Exactamente, Fernanda. Y ¿Qué creo tema, que eh? sí es un tema. Lo que acabas de poner sobre la mesa tiene dos lecturas paralelas, precisan todavía más. Fíjate, si tú volteas a ver al 11 de septiembre, yo creo que estás viendo en realidad, como se decía en aquella época, como le decía Huntington, el choque de dos civilizaciones. Mm. Es decir, para Estados Unidos y Occidente la democracia era lo más importante, el laicismo, el libre comercio, y allá la teocracia. Son Es, dos civilizaciones absolutamente distintas, dos maneras de ver el mundo irreconciliables que terminaron chocando y seguirán chocando, porque aparte es una civilización que detesta a la otra. No hemos sido capaces en 20 años de tender un diálogo, ¿eh? Y hablo como humanidad. No lo hemos logrado. Y no lo hemos escuchen, no logrado. lo hemos logrado y es un reto porque, mira, 20 años de un suceso que se cumple mañana, cuando yo hago esta recopilación de audios, todavía me faltan muchos más por llegar. Pero cuando hago esta recopilación para un trabajo el día de mañana, digo, son periodistas muy importantes en México. Estaban en el lugar, en ese instante, en los noticiarios más importantes de México. ¿Qué piensan? Miren, escuchen, por ejemplo, a Carlos Marín. ¿Qué recuerda Carlos Marín del 11 de septiembre hace 20 años? Aquella mañana iba yo a desayunar con Alfonso Durazo, que entonces era secretario particular de Fox, antes de que el canijo Durazo traicionara al presidente con su renuncia pública y diciendo que él no compartía los proyectos de gobierno, pues ni que él hubiera tenido el apoyo popular que tuvo Fox. Y llegué a Los Pinos, pero ya desde antes de salir de la casa había visto lo que fue la estrellada del primer avión y luego del segundo avión en las Torres Gemelas. Entonces, pues llegué a sabiendas de que lo más seguro es que no hubiera desayuno. Después de saludar a Durazo, me dijo, explicablemente, iba a una reunión de lo que le llaman el gabinete de seguridad y pues ya no hubo desayuno. Me fui porque en su oficina creo que es cuando vi en la pantalla de un monitor el desplome de las torres y ya se sabía que el lío era con otro avionazo en el Pentágono y un cuarto avión que no se sabía dónde andaba. Y eso fue lo que viví aquella mañana. Y desde entonces yo creo que no ha habido, o sea, desde 2001, el 11 de septiembre, ningún acontecimiento periodístico más importante, más impactante, que suscite mayor interés en el público todo, pues, del mundo. Al día siguiente, como titular principal de Milenio Diario, puse la frase "El gran desafío". Y un día después puse la fotografía 5 columnas de Osama Bin Laden
y el titular van tras él. Son testimonios, José Luis Trueba, Ajá. invaluables. O sea, fíjate cómo Carlos Marín dice, y yo puse el desafío. Sí. Van tras ese cuate. Fíjate cómo notamos en estos testimonios, Trueba, el pulso periodístico. El Sí. pulso de lo que fue para Loret de Mola irse a la guerra. El pulso para Beltrán del Río en sus viajes, ¿no? Como Oppenheimer, entender que la seguridad ya no era la misma. Que al contrario, había inseguridad. Me parecen Sí. reflexiones y una recopilación muy importante de testimonios que estoy logrando para este trabajo periodístico, mi querido Trueba. No, y aparte tienes a todos los periodistas de todos los medios en un solo lugar, algo que creo que nunca había ocurrido, ¿eh? Así Creo es. que a lo mejor aquí me falla, pero creo que nunca había ocurrido. Va al público más inteligente de la radio y la televisión en México, hablando con José Luis Trueba Lara, que originalmente pues tendríamos un tema de modales y comidas en tiempos de Don Porfirio que puede esperar. Y al encontrarnos con esta recopilación de audios que he hecho de periodistas importantes en México, haciendo referencia a un trabajo que voy a presentar mañana en fernandafamiliar.soy, he logrado recopilar audios como el de Víctor Trujillo, Pascal Beltrán del Río, Carlos Loret de Mola, Carlos Marín, mi querida Paola Rojas, Andrés Oppenheimer, Max Kaiser, mi testimonio y otros tantos que hablan de qué estaba pasando y sobre todo la reflexión que nos dejó al mundo entero lo que pasó el 11 de septiembre hace 20 años. Ujú. Le voy a mandar ahorita a Toño imágenes que no son imágenes vaya, que puedas encontrar, digamos, en internet aún, porque son imágenes muy resguardadas, videos muy resguardados del 11 de septiembre, que logré, bueno, no es la imagen de George Bush, evidentemente, pero les mando también la imagen de George Bush cuando le avisa que está en ese kinder, que es brutal. Si te parece, por la extensión del audio y la extraordinaria reflexión de Víctor Trujillo, vamos a escuchar dónde estaba Víctor, cómo vio y cómo vivió él hace 20 años el atentado de las Torres Gemelas. Escuchen bien lo que dice, es muy enriquecedor los testimonios de todos ellos. Bueno. El 11 de septiembre de 2001, pues a mí y a todo el equipo de trabajo que estábamos en ese momento transmitiendo el Mañanero, pues el 11 de septiembre de 2001 es inolvidable. Estábamos transmitíamos 4 horas desde CNI, Canal 40, y en la redacción y en la cabina teníamos pantallas de Estados Unidos y de Europa, de los noticieros que se estaban transmitiendo en ese momento. Y cuando empezamos a recibir las primeras imágenes, donde todavía todo era especulación hasta ese momento, que me acuerdo muy bien que salía el humo por una de las enormes ventanas, de los enormes pisos de una de las torres, y que se empezaba a decir, no solo aquí, también allá, porque tampoco allá sabían perfectamente qué estaba pasando, pero se especulaba con que podría ser un incendio, con que hubiera habido alguna explosión en alguna de esas zonas de esa torre. Pero vamos, las ideas volaban y las ideas surgían. Nosotros desde luego estábamos en vivo y agarramos la nota. Y desde ese momento, a través de mi personaje, claro, empecé a coquetear con la idea de que a lo mejor estábamos siendo testigos del primer ataque terrorista del siglo XXI, porque cuando en otras televisoras, incluso en Estados Unidos,
se hablaba de un incendio o si una cocina había explotado, pues nada más te pones a imaginar en la escala más cercana que uno puede tener el tamaño de lo que está pasando en uno de esos pisos o 2 pisos o 3 pisos y que se note de esa manera, pues sería, a mí me pareció desde el principio bastante extraño que se hablara de algún incendio ahí adentro. Claro, irnos hasta el choque de los aviones en ese instante, pues era bastante aventurado, pero ya se hablaba la posibilidad de a lo mejor una avioneta. Y además, no solo por tratarse de Manhattan, sino precisamente de la zona de Wall Street, uno no podría en ese momento imaginar que la zona aérea de esa región financiera pudiera estar descuidada o que no hubiera restricciones, y desde luego que las había, pero pues había que decirlo y había que preguntarlo, ¿no? Lo que era nuestra redacción se empezaron a volver pues 2 redacciones y 3 redacciones porque llegaban los cables y teníamos captadas imágenes de otros programas de otros países, no solamente de Estados Unidos, que estaban persiguiendo la nota, y entonces, bueno, pues la redacción también se volvió de pronto un simposio de traductores que nos iban alimentando, ¿no?, de las diferentes versiones que se estaban dando en vivo en ese momento, ahora sí que en el aire global, ¿no? Incluso, bueno, pues tú sabrás, Fer, que en ese momento, pues CNI Canal 40 no era un canal grande, no tenía los grandes presupuestos, pero nos acordamos que en ese momento en Estados Unidos estaba viviendo allá en Nueva York Laura Esquivel, la hermosa amiga y escritora mexicana maravillosa, y entonces nos comunicamos con ella y ella aceptó salirse a la calle para hacer una corresponsalía, pues para nosotros desde luego de lujo, de qué estaba pasando en el pulso de las calles en ese momento. Y claro, el programa que duraba 4 horas, pues se volvió un programa de 6 horas, ¿no? Y ya pues, era de 6 a 10, yo creo que como a las 12 o 1 de la tarde ya llegaron a tomar el aire con el mismo tema, desde luego Ciro Gómez Leiva y Denise Merker, ya llegaron a hacerse cargo del espacio, pero la experiencia de haber podido estar en ese palco de privilegio que es el aire en vivo, lo que estaba sucediendo en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 ha sido una de las experiencias más intensas que he tenido a lo largo de mi carrera en la televisión. Incluso tú te acordarás que nosotros transmitíamos desde el piso 42, me parece, del World Trade Center, y claro, ya con esa psicosis de lo que estábamos viviendo en vivo, de lo que pasaba en Nueva York, en el World Trade Center de Nueva York, pues ya todos veíamos a los aviones, porque ya ves que hay rutas ahí que atraviesan el World Trade Center, pues ya todos los aviones les veíamos alas de sospecha, ¿no? Y bueno, ya pasaron 20 años de aquellas incertidumbres de lo que estaba pasando en tiempo real. 20 años después hay cosas que ya se saben y muchas cosas que aún no se saben, que quedan en la duda, otras cosas en la suspicacia, otras cosas rayan en la conspiración, pero así son este tipo de tragedias, ¿no? Donde algunas plumas se dejan ver, pero otras plumas no las veremos en esa historia como en tantas otras. Parte Pero del testimonio de eso Víctor Trujillo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿No te imaginas qué ejercicio, mi querido maestro Trueba, de comunicarme con cada uno de ellos y decirles, mándame tu testimonio? Lo más fácil para ti va a ser una nota de voz. Mándame tu testimonio. Es importante recopilar los testimonios
de todos los periodistas en ese momento que manejaban toda la información en México. Sí. Ese es verdaderamente sensacional. El de Víctor es maravilloso. ¿Qué tal Lo de dice? Laura No teníamos, Esquivel es claro. maravilloso. ¿Qué tal dice Víctor Trujillo? No teníamos presupuesto. Y a alguno de la redacción o a mí, no sé, se nos ocurrió que allá vivía Laura Esquivel y fue nuestra Vámonos. reportera. Sí. De lujo, aparte reportera, porque Laura es adorable, no hay más remedio que contestarle lo que te pregunte, es un Exacto. sol ella. No, te hechiza. Bueno, te pues hechiza, Laura. antes de... Vean esta imagen, amigos de ¿Qué tal, Fernanda? Es una imagen que no van a encontrar en internet, ni tampoco voy a decirles cuál fue mi fuente, pero esta imagen no la encuentran en internet. Está el operador de seguridad frente a los aparatos a nivel calle, cuando arriba de él se impacta el segundo avión. ¿Tú habías visto esto? No. Y aparte, como está en contrapicada, se ve todavía más fuerte. Es una imagen durísima. Es una imagen brutal. Porque tú ves que traspasa el avión, pero no puedes olvidar que dentro de ese avión van cientos de personas. Es una imagen que les ofrezco aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque es una imagen verdaderamente brutal. Les diría, para gente muy sensible, para gente con historia, ese 11 de septiembre, no creo que sea un video fácil de ver. No creo que sea un video fácil de ver. No. En un minuto, bueno, es que tenemos muchas cosas, Trueba, pero me gustaría, si estás de acuerdo, vamos a los anuncios QTF. ¡Vamos! Regresamos a escuchar a Paola Rojas y regresamos a escuchar un poco de ti en el sentido de Al Qaeda, ¿sí? Ajá, y nos enlazamos con Rafael Polán porque él estaba en Egipto cuando pasó el atentado de las Torres Gemelas. Ve esa imagen, ve el rostro de Bush. Vean Bush, el rostro, por favor. Está descompuesto el Está hombre. en un Los kinder. ojos. Y le Tiene están los diciendo ojos. que el centro económico mundial más importante del país con el poderío, como lo es Estados Unidos, está siendo derrumbado completamente. Cientos de muertos, derrumbado. Tiraron el centro económico más importante del mundo. Es cierto, cuando Bush está en ese salón de clases, ya se había estrellado el primer avión. José Luis Trueba, bienvenido nuevamente. Rafael Polán, te unes a la conversación. Se había estrellado ya el primer avión, pero pensaban que había sido un accidente de una avioneta civil. Es cuando Andy Card, el entonces jefe de gabinete, le habla al oído, es cuando se estrella el segundo avión y le dice tal cual: señor presidente, Estados Unidos está siendo atacado. Vean la cara de George Bush, por favor. Sí. Miren, se me paran los pelos de punta. Vamos a escuchar el recuerdo de Paola Rojas. ¿Qué reflexión, qué le dejó a Paola Rojas este día, el 11 de septiembre, hace 20 años? El 11 de septiembre fue un parteaguas. Hay un antes y un después de ese evento que por supuesto cambió la historia, cambió nuestra manera de percibir al mundo, de entender la seguridad y cambió también la manera de hacer periodismo. Me parece que si antes concebíamos el conflicto bélico como algo que implicaba dos diferentes territorios o dos naciones que se declaraban la guerra, a partir de esas imágenes y de todos los efectos que tuvieron los aviones secuestrados por terroristas impactados contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, de ahí se derivan muchísimas consecuencias y una muy importante es esa, que empezamos a entender que el enemigo no necesariamente está en un territorio lejano, sino que puede estar en casa y que hay riesgo permanente y que todos somos vulnerables. Fue, sí, algo que desde luego me marcó en lo personal, pero también en lo profesional y que
bueno, pues sigue teniendo consecuencias, ya lo vimos apenas con la reinstauración del régimen talibán en Afganistán. A 20 años de lo sucedido siguen existiendo consecuencias tremendas, porque sí, fue impactante, fue demoledor y cambió la historia para siempre. Sin duda alguna. Ahora, Rafael Polán, entiendo tú estabas en Egipto. No, más bien yo les quería compartir algo. A mí me tocó vivir un atentado terrorista en Egipto. Cuando fue el 11 de septiembre, hombre, yo creo que iba en primero de secundaria, pero hace rato dijiste algo bien interesante, Fernanda. A veces la realidad supera la ficción. Arturo Pérez Reverte dice justo esto que acabas de decir. La ficción, Trueba, tú eres escritor, la ficción tiene reglas bien definidas, Fer. Tú ya sabes que hay un principio, un desarrollo de tu problema y va a haber un desenlace. La ficción es sencillísima. Fernanda, como bien dijiste, en la realidad todo puede pasar. A mí me tocó vivir un atentado hace aproximadamente 3 años, el atentado terrorista más grande en la historia de Egipto. Bombazos en mezquitas, 250 muertos en una. Y a mí me tocó vivir de primera mano este caos, el caos que viene después de un atentado. ¿Qué hacemos? No hay comunicaciones, el miedo, la incertidumbre, lo vulnerable que te sientes ante el terror, que ese es el propósito de un atentado terrorista, el generar miedo. Y es imposible no sentir miedo. Imagínense si ahora estamos platicando a la distancia de esto, imagínate ver a los niños llorando, la gente cubierta de polvo, la incertidumbre, ahora en qué ciudad nos van cómo me muevo, qué hago, va a haber más. Creo que como bien dice Paula Rojas, hay un antes, un después, y todo puede pasar en la realidad. Cuando no te das cuenta, porque miren, no quiero minimizar ningún país, ninguno, pero cuando te das cuenta que al país más poderoso del mundo le destruyen frente a los ojos del mundo, en vivo y a todo color, transmitiendo en vivo el atentado y la caída de las torres. Cuando tú ves que le hacen eso al país más poderoso del mundo, no hay más que hincarte de rodillas y decir, ojalá nunca nos pase, ojalá nunca nos toque. Cuando tú estás hoy en el monumento que hicieron en torno a estos muertos del atentado, fíjense, hay una imagen que es brutal, que se la acabo de mandar a Toño, donde es un cuarto donde homenajean a 2,753 muertos por el atentado en las Torres Gemelas. Y ahí están las imágenes de todos. Cuando tú entras en este cuarto, ahí empiezas a ver rostros, empiezas a ver, antes de entrar a este cuarto, por cierto, en la parte de afuera de este salón, en el museo, hay audios de las hijas, de los nietos, de los sobrinos, de las esposas, de los hermanos, de los primos, de todos estos 2,753 muertos. Y se te paran los pelos de punta. Ahora, cuéntanos, Trueba, cuéntanos, por favor, en unos par de minutos para escuchar también el audio de Max Kaiser. Al Qaeda. Yo dije, una de las imágenes que más me impactó en aquel 11 de septiembre hace 20 años fue como en la televisión pusieron un mapa del mundo y dijeron, y a usted que no conoce qué es Al Qaeda, les vamos a decir dónde opera Al Qaeda, y empezaron a prender focos rojos en todo el mapa del mundo, pero muchísimos. Hasta en México. Y dije, ¿qué es esto? Eso es los afganos. Perdón que te diga así, pero los afganos no son de Afganistán, perdón que diga algo que parece tonto. Al Qaeda nace con los mujahidines que van a Afganistán. Son los mujahidines que reciben los misiles tierra-aire de parte de Estados Unidos, son los que se entrenan para enfrentar a los soviéticos en aquella época. Es un grupo donde Bin Laden ya tiene una presencia muy notoria. Recordemos que él es ingeniero y es hijo de una de las familias más ricas de Arabia Saudita. También ahí estaba al-Zawahiri, los dos ya muertos, que era uno de los pediatras más importantes de Egipto.
Estos hombres habían estado en Occidente y despreciaban a Occidente. Tienen claro que ellos son los que van a detener al nuevo Satán. Ese nuevo Satán es el que se está metiendo, es Estados Unidos, es Israel sobre todo, y estos dos países, ya después se sumará la comunidad europea, van a enfrentar una guerra como nunca la habían hecho, una guerra que no tiene el sentido normal. ¿Qué quiero decir? Lo que decía Paola Rojas. En una guerra, el chiste de un ataque es que tú destruyas algo que cueste más caro que lo que gastaste en atacar. Acá te gastabas, no sé cuántos millones de dólares cueste un misil para destruir una tienda de campaña, matar 2 burros de un camello. No solo eso, es una guerra donde han estado preparando al país desde la invasión rusa. Es una guerra donde las cuevas famosísimas fueron un lugar de defensa absoluto. Y no solo eso, es una guerra donde no sabes quién es el enemigo. Bueno, la última imagen que logramos ver a nivel mundial de Bin Laden es justamente en una cueva. Exacto. Justamente en una cueva. Son temas, miren, vamos a escuchar a Max Kaiser, que estaba haciendo hace 20 años, un 11 de septiembre. Su narración me parece bien interesante porque llegaba junto con su esposa a seguir un sueño que se truncó. Escuchen esto. El 11 de septiembre del 2001, mi esposa y yo teníamos 5 días de haber llegado a vivir a Londres. Llenos de ilusión, yo iba a estudiar mi maestría, ella tendría un trabajo increíble. Habíamos conseguido un departamento padrísimo en una zona muy linda de Londres y de pronto caminando por ahí, caminando por la calle de Tottenham, las pantallas de televisiones de una tienda mostraban escenas que solo llenaban de incredulidad a todos los que veíamos. No podíamos creer lo que estábamos viendo, no podíamos dar crédito a esta atrocidad que estaba sucediendo en una de las ciudades más emblemáticas del mundo. A partir de ahí, la ciudad de Londres, que era una ciudad llena de libertades, se convertía en una ciudad llena de restricciones, la seguridad al tope, el ejército en la calle, y durante varios meses así vivimos en ese lugar. El mundo habría cambiado para siempre. A partir de ese momento, las constituciones y las leyes pusieron por encima el tema de la seguridad a respeto, la promoción de los derechos humanos. Grupos de personas del mundo se convirtieron en una especie de enemigos. El mundo se volvió a dividir en dos. El rumbo que parecía traer la democracia liberal como el modelo político a seguir de pronto quedó truncado. Empezaron a surgir los populismos autoritarios y empezaron a hacerse lugares comunes y espacios comunes para ejercer la política. Hoy, a 20 años de este terrible suceso, la humanidad todavía no acaba de encontrar ese rumbo que parecía traer la democracia liberal. Ojalá no se nos olvide nunca y encontremos otra vez el camino de modelos políticos en donde todos estemos incluidos, todos respetemos las reglas y todos podamos construir un buen espacio común. Fíjense lo importante, que todos podamos construir un espacio común. Y hoy por hoy, 20 años después, no estamos construyendo ese espacio común. Eso es lo importante. Voy a dar un giro. Me van a decir, Fernanda, ahora sí nos dejaste picadísimos. Ya escuchamos a Víctor Trujillo, a Pascal Beltrán del Río, Loret de Mola, Carlos Marín, Paola Rojas, Andrés Oppenheimer, Max Kaiser y muchos más audios que entregaré el día de mañana en un trabajo especial para la página fernandafamiliar.soy. Pues de ti, Trueba, hasta el próximo viernes. De ti, mi querido Rafael Polán, no se imaginan los comentarios sobre los audios. Dice Francisco Díaz, cuando yo creo que ya llegaron al límite en qué tal Fernanda, nuevamente nos sorprendes, Fer. Excelente tu idea de recopilar esos audios y además que te hayan contestado. Yo creo que vale oro, ¿eh? Vale oro esos audios de los periodistas que en su momento estuvieron al aire. Nada más de recordar lo que dijo Víctor Trujillo, Loret, Paola Rojas, todos los que estuvieron, Andrés Oppenheimer, mi querido Pascal Beltrán del Río, Carlos Marín, y los que me falta, que vamos a presentar mañana en fernandafamiliar.soy. Y bueno, sin duda este programa pasará como lo mejor de ¿Qué tal Fernanda mañana? Mañana es el mero día, 11 de septiembre, 20 años después.
¿Con qué te quedas, Trueba? ¿Con qué te vas? Yo me voy con la necesidad de, por favor, ya tendamos puentes. No podemos hacer guerras para terminar con las guerras. Tú, mi querido Rafael Polán. ¿Tú crees, Fernanda, que voy a tener una reflexión mejor que la del maestro Trueba? Ay, pues Sí. quién quita, no sabemos, claro. No, hombre, Es tuya, ¿sabes pues, qué? tiene. Es que, Fer, en estos momentos, justo eso necesitamos, dejar de dividirnos. No hay más, no hay más. Hay que dejar de atacar a otros. No puedes construir un mundo mejor pasando encima de otros, burlándote de otros, lastimando a otros, exhibiendo a otros. No hay más, no hay más. Hagamos puentes. No hay más. Es cuando atentas, insisto, contra el país más poderoso del mundo. Y además contra su centro económico. No, bueno, el mensaje, Trueba, es brutal. Brutal. Y lo vimos, fuimos testigos. Como si hubiéramos prendido a las 7 y tantas de la mañana una película de ficción terrorífica. Terrorífica. No era ficción. La realidad siempre va a superar a la ficción. Gracias, maestro. Gracias, Polán. Les mando un abrazo con mucho cariño. Y yéndonos. Yo te lleno de besos. Igualmente.